Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su rincón favorito para desmenuzar las noticias más jugosas del mundo del entretenimiento. Espero de corazón que estén teniendo un día maravilloso, lleno de luz y de buenas vibras. Hoy, como habrán podido anticipar por el título llamativo y la miniatura que captura la esencia de la sorpresa, traemos una noticia que ha sacudido los cimientos mismos de la industria, un terremoto mediático que sin lugar a dudas, va a ser el tema central de conversación durante semanas, quizás meses. Así que pónganse cómodos, sírvanse algo rico y prepárense porque vamos a sumergirnos de lleno en el inesperado, y para muchos impactante, giro de los acontecimientos que involucra a dos de las figuras más queridas y comentadas, Mert y Afra. Si por alguna razón aún no forman parte de nuestra comunidad, les recuerdo encarecidamente que se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de asegurarse de no perderse ni una sola de nuestras exclusivas, nuestros análisis profundos y de estar siempre, pero siempre, al día con las últimas novedades del apasionante espectáculo. Hagan clic en ese botón rojo de suscribirse que ven en pantalla y por favor, no olviden activar la campanita de notificaciones. Así les avisaremos en cuanto publiquemos un nuevo vídeo y ustedes serán los primeros en enterarse. Bueno, ¿por dónde empezamos esta historia que nos ha dejado a todos con la boca abierta? La noticia, para ser completamente honestos y transparentes con ustedes, nos pilló a todos con la guardia baja, desprevenidos. Cuando decimos que Mert y Afra han sorprendido a propios y extraños, a expertos y aficionados, a medios de comunicación y a la legión de seguidores que los aclaman, créanme, no estamos exagerando en lo más mínimo. Durante un lapso de tiempo considerable, ellos han sido indiscutiblemente una de las parejas más queridas, admiradas y, por supuesto, comentadas del panorama del entretenimiento. Han generado miles de suspiros, innumerables demostraciones de admiración y una devoción casi inquebrantable por parte de su creciente número de seguidores. Su química en pantalla era palpable, eléctrica. Su aparente complicidad y conexión fuera de las cámaras, evidenciada en cada fotografía compartida, en cada entrevista conjunta, en cada aparición pública, todo, absolutamente todo, apuntaba a una historia de amor sólida, a un futuro prometedor y brillante que parecía escrito en las estrellas. Y de repente, de la noche a la mañana, ¡boom! La noticia que se hizo pública de manera oficial el pasado 8 de octubre de 2025 ha cambiado radicalmente y de manera drástica el panorama que todos dábamos por sentado. Para poder comprender a cabalidad la magnitud y el impacto de esta sorpresa mayúscula, debemos retroceder un poco en el tiempo, rebuscar en la memoria colectiva de sus fans y en el registro de los medios. Mert, un actor reconocido por su carisma arrollador, su presencia magnética y su talento indiscutible que lo ha catapultado a la cima de la actuación, y Afra, una figura emergente que con una luz propia deslumbrante y una proyección artística impresionante se ha ganado un lugar privilegiado en el corazón del público, parecían tenerlo todo. Sus proyectos colaborativos habían sido un rotundo, aplastante éxito. Cada vez que aparecían juntos en pantalla, la audiencia se multiplicaba. Habían consolidado su popularidad a niveles estratosféricos y habían forjado una base de fans fervientes, leales, que los seguían en cada paso de sus carreras, celebrando cada logro y cada aparición. Las redes sociales eran un hervidero de sus publicaciones conjuntas, de gestos tiernos, de mensajes cargados de amor y de ilusión que alimentaban la fantasía de sus seguidores de que esta era una de esas historias de amor de cuento de hadas, de esas que tanto nos gusta presenciar y vivir a través de ellos. Cada aparición pública era objeto de escrutinio, cada foto compartida era analizada con lupa, debatiéndose y celebrándose cada detalle. Eran, en muchos sentidos, la pareja de moda, el referente de una generación entera, el espejo en el que muchos se miraban y soñaban. Y es precisamente por esa razón, por esa percepción generalizada de solidez, de idilio y de futuro asegurado, que la noticia que se hizo pública el 8 de octubre de 2025 ha sido tan, pero tan impactante, tan demoledora. Sin previo aviso, sin atisbos, sin rumores, sin ninguna pista que nos preparara mínimamente para ello, se ha anunciado algo que va a cambiar de forma radical y profunda la dinámica de sus vidas personales y, de manera inseparable, de sus carreras profesionales. Vamos a ser directos, sin rodeos, sin eufemismos, porque nuestros seguidores merecen la verdad, por dura que sea. Se ha confirmado oficialmente la ruptura sentimental de Mert y Afra. Si han escuchado bien, no es un malentendido, no es un bulo, es una realidad. Lo que parecía inquebrantable, lo que muchos consideraban un pilar fundamental, un símbolo de estabilidad y amor en el competitivo panorama del entretenimiento turco, ha llegado a su doloroso e inesperado fin.
Las razones, como suele ocurrir en estos casos de rupturas de parejas mediáticas, no están del todo claras, o al menos, no lo están para el público general. La información oficial que ha trascendido es, cuanto menos, escasa y se limita a comunicados muy breves, genéricos y escuetos. Se habla, como es habitual, de diferencias irreconciliables, de caminos que toman rumbos distintos, de decisiones personales y mutuas. El discurso típico que se utiliza para salvaguardar la privacidad y, quizás, para evitar un escándalo mayor. Pero para sus fans, para aquellos que los han seguido con tanta intensidad, que han invertido tiempo y emoción en su relación, estas explicaciones suenan a hueco, a insuficientes, a una verdad a medias. La búsqueda de detalles se vuelve febril. Se analizan cada una de sus últimas interacciones públicas, cada me gusta omitido, cada comentario críptico. Se recurre a fuentes no oficiales, a rumores, a chismes que por más desagradables y dañinos que puedan ser, intentan llenar ese vacío de información que deja la falta de transparencia. Es una consecuencia casi inevitable cuando una pareja tan querida se separa. Lo que sí podemos afirmar con total certeza es que esta noticia ha desencadenado una auténtica ola de reacciones en cadena, un efecto dominó que se propaga por todas las plataformas digitales y por todos los rincones de la esfera mediática. Por un lado, están los fans más devotos, aquellos cuyo corazón se ha encogido ante la noticia. Ellos expresan su profunda tristeza, su incredulidad ante lo sucedido y, al mismo tiempo, su apoyo incondicional a ambos artistas. Las redes sociales se han convertido en un auténtico altavoz de emociones, inundándose de mensajes de ánimo, de mensajes que recuerdan los buenos momentos compartidos, de instantáneas del pasado, e incluso de peticiones desesperadas para que reconsideren su decisión. Es una reacción completamente natural, humana, cuando uno se encariña tanto con una pareja, cuando ha sido testigo y parte de su historia de amor, ver su separación es, sin duda alguna, doloroso. Por otro lado, y como suele ocurrir en estos escenarios de incertidumbre, también han surgido las especulaciones más salvajes y descabelladas. La imaginación humana, alimentada por el deseo de entender lo inexplicable, se desata. ¿Habrá habido terceros en discordia? ¿Fue una decisión unilateral de uno de ellos? ¿Existen problemas profesionales de gran envergadura que se hayan filtrado y dañado la relación personal? ¿Hubo alguna discusión fuerte que se hizo pública de forma indirecta? La mente humana es infinita en su capacidad de crear escenarios y teorías, y en ausencia de datos concretos, las hipótesis florecen como setas después de la lluvia. Es crucial, sin embargo, recordarles, como siempre hacemos en este canal, que debemos ser cautelosos, prudentes y responsables con la información que consumimos y sobre todo que compartimos. La privacidad de Mert y Afra es un derecho y aunque sean figuras públicas que viven bajo el escrutinio constante, merecen respeto, empatía y un espacio para sanar en estos momentos difíciles. No debemos contribuir a la difusión de rumores malintencionados o dañinos. Lo que es absolutamente innegable, lo que trasciende cualquier especulación, es el impacto monumental que esta ruptura tendrá en sus respectivas carreras profesionales. Mert y Afra no eran solo pareja, sino que también habían forjado una exitosa mancuerna laboral, colaborando en varios proyectos que habían sido recibidos con un éxito arrollador, tanto por la crítica como por el público. Sus dinámicas como dúo en pantalla eran únicas, magnéticas, y muy esperadas por sus seguidores para cada nuevo proyecto. Ahora, con esta separación, ¿cómo afectará esto a futuros proyectos conjuntos? ¿Se seguirán viendo las caras en los sets de filmación? ¿Será incómodo trabajar juntos? ¿Cambiarán sus roles en la industria, buscando proyectos individuales para distanciarse? Son interrogantes cruciales que flotan en el aire, dudas que solo el tiempo, el juez implacable de todas las cosas, podrá responder. La industria del entretenimiento y en particular la vibrante y compleja industria turca, es un ecosistema intrincado donde las relaciones personales a menudo se entrelazan de manera inextricable con las profesionales. La forma en que Mert y Afra logren navegar esta transición, cómo gestionen esta nueva etapa en sus vidas, será absolutamente crucial para el futuro de sus trayectorias. ¿Podrán separar sus vidas personales de sus carreras y seguir colaborando de manera profesional, manteniendo la cordialidad y el respeto mutuo? ¿O esta ruptura marcará un antes y un después definitivo, obligándolos a tomar caminos completamente diferentes y distanciados? El tiempo dirá si son capaces de separar la vida privada del trabajo o si la tensión y el resentimiento se apoderan de la ecuación.
Además, la forma en que gestionen esta noticia públicamente, cómo se presenten ante los medios y ante sus seguidores, también jugará un papel fundamental en la percepción pública y en la evolución de sus carreras. Si optan por el silencio absoluto, las especulaciones no solo no cesarán, sino que probablemente seguirán creciendo y volviéndose más rocambolescas. Si por el contrario deciden hablar y compartir su verdad, la forma en que lo hagan, el mensaje que transmitan, puede ser clave para ayudar a sanar heridas, a cerrar ciclos de manera saludable y a reconducir la narrativa que se está construyendo a su alrededor. Ya hemos visto a lo largo de la historia del espectáculo numerosos ejemplos de parejas que, tras una ruptura, han logrado mantener una relación cordial y profesional, e incluso seguir cosechando éxitos juntos, demostrando madurez y profesionalismo. Y por supuesto, también hemos sido testigos de casos donde la tensión, el resentimiento y la animosidad han marcado de forma indeleble sus trayectorias, dificultando cualquier tipo de colaboración futura. Espero de todo corazón que para el bien de ellos mismos, de su bienestar personal y, por supuesto, de sus exitosas carreras, ambos logren encontrar un equilibrio, una forma de gestionar esta difícil situación con la mayor madurez y serenidad posible. La noticia de su ruptura es, sin lugar a dudas, el titular del día, y probablemente se convierta en el titular de la semana, acaparando portadas y debates. Pero más allá del chisme, más allá de la sorpresa inicial, más allá de la especulación, hay dos personas, dos artistas talentosos que están pasando por un momento personal difícil, un capítulo complicado en sus vidas. Y aunque sean figuras públicas, es vital recordar siempre su humanidad, su fragilidad y su derecho a un proceso de duelo y adaptación. Hemos estado inmersos en un mar de análisis, revisando minuciosamente las redes sociales, observando las reacciones de los fans, los pocos comunicados oficiales que se han emitido. Y una cosa queda meridianamente clara, la conmoción es real, palpable. La ilusión que habían generado en tanta gente, la esperanza que habían sembrado en sus seguidores, se ha visto golpeada, resquebrajada. Pero en el vertiginoso y cambiante mundo del espectáculo, las cosas mutan constantemente. Lo que hoy parece un final absoluto, un punto final innegociable, mañana puede ser, de forma sorprendente, el inicio de algo completamente nuevo, una oportunidad para crecer, para reinventarse. Entonces, para recapitular brevemente lo que hemos discutido en este vídeo, para dejar los puntos clave bien claros, la impactante noticia que conocimos el 8 de octubre de 2025 sobre Mert y Afra ha sido la confirmación oficial de su ruptura sentimental. Esta pareja, que gozaba de una popularidad masiva y una admiración casi unánime, ha puesto fin a su relación, dejando a sus seguidores profundamente sorprendidos y a la industria del entretenimiento con un sinfín de preguntas sin respuesta. Las razones exactas que llevaron a esta separación aún no son claras, pero la vorágine de especulaciones está a la orden del día, alimentada por la falta de información. Hemos presenciado una avalancha de reacciones en redes sociales, que van desde la tristeza más profunda hasta la incansable búsqueda de explicaciones detalladas. Y por supuesto, el impacto que esta ruptura tendrá en sus futuras colaboraciones profesionales es una gran incógnita, un enigma que solo el paso del tiempo se encargará de desvelar. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarnos en este análisis de una noticia tan importante, tan significativa y, para muchos de ustedes, tan inesperada. Sé que muchos de ustedes son fervientes seguidores de Mert y Afra, y comprendo perfectamente la sorpresa, la decepción, quizás la tristeza que esta noticia puede generar. Por eso me encantaría, de verdad, saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Qué creen que ha podido pasar para que una pareja tan sólida llegara a este punto? ¿Cómo creen que esta ruptura afectará a sus carreras individuales y a posibles futuros proyectos conjuntos? Dejen sus opiniones, sus reflexiones, sus teorías, sus preguntas abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y crear esta comunidad tan activa y participativa. Y antes de despedirnos, no olviden lo más importante, lo que nos impulsa a seguir adelante. Si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado interesante y útil, denle un gran me gusta. Su apoyo es fundamental para nosotros. Compartan este contenido con sus amigos, con sus familiares, con cualquier persona que crean que pueda estar interesada en esta impactante noticia, para que todos estemos enterados. Y si por alguna razón mágica aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada de lo que publicamos. Su apoyo es nuestro motor. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y, quién sabe, quizás con nuevas sorpresas. Hasta pronto, mis queridos amigos de YouTube.